Meditamos en esta ocasión el libro del profeta Malaquías. Desde el día de ayer contemplamos su nacimiento. Ayer vimos el de Samuel y el pequeño Samuel ofrecido al templo, y ahora vemos el nacimiento de otro niño, justo antes de la llegada del divino niño. Y es interesante que nosotros contemplemos ahora al profeta Malaquías, no solo por la palabra profética, sino también cuando nosotros vamos y tomamos nuestra Biblia, vemos que el libro de Malaquías es el último de los libros del Antiguo Testamento. Después sigue ya el Evangelio de San Mateo. Y es curioso, ¿no? Es como que llega Malaquías y después Dios calla. Todo entra en un silencio hasta que llega la buena nueva del Evangelio. Y en este sentido, es precioso contemplar esta palabra, porque es como la última palabra del Señor, lo último que dirá, hasta antes de la llegada del precursor inmediato de nuestro Señor Jesucristo, de Juan Bautista. Y se hace una promesa. Dios no se olvida de su pueblo. En nuestra vida espiritual a veces sucede también de la misma manera. Hay ocasiones en las que estamos como muy fervorosos, ¿no? Sentimos que en todo nos habla el Señor, en todo descubrimos su presencia, su palabra, y de repente un silencio. Un silencio en nuestra historia personal. Y no es que Dios deje de estar, Dios sigue obrando, Dios sigue actuando. Pero en esos momentos de silencio se prepara algo mucho más grande. Por eso las crisis en la vida espiritual son vividas entre sequedades y arideces. Uno dice, no sé qué está pasando, hay algo aquí en este punto. Sabemos nosotros, se nos ha dado una palabra, hemos escuchado al Señor, pero todo consuelo, sabemos, es una preparación para algo todavía mucho más grande. Y en este sentido, esta palabra también para nosotros, a la luz de la historia de la salvación, es sumamente preciosa, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo, al contrario, llega el momento de actuar. Y nace Juan Bautista. El nacimiento de Juan es una ocasión de alegría para toda la comunidad. En primer lugar, una alegría natural, ¿no? Todos cuando nace un niño se alegran. Una criatura nueva, una vida nueva, uno dice, wow, todo un futuro por delante. Pero también la alegría particular para aquella familia que no había podido concebir un hijo. Isabel, que cuando quedó embarazada dijo, el Señor se dignó quitarme mi oprobio, aquello que me pesaba, lo que me dolía. Isabel se alegraba por la misericordia que había experimentado del Señor. De hecho, eso significa el nombre de Juan. Dios es misericordioso. Dios ha tenido compasión, ha visto una situación de miseria, de tristeza y de angustia y da una solución. El nombre de Juan en el contexto, como lo vemos en la Sagrada Escritura, fue un nombre novedoso para esa familia. Algo que estaba por brotar, algo que no había antes. Dios que sorprende. Primero sorprendió a Isabel con el hecho de quedar embarazada. Sorprendió a Zacarías cuando le anunciaron el nacimiento de Juan. Y ahora sorprende a la comunidad. Porque una de las características de Dios cuando entra en nuestra historia también es que nos sorprende. Él no actúa según nuestros prejuicios, nuestras predisposiciones muchas veces, sino que nos cambia los planes. A veces no los comprendemos, a veces nos atormenta la sorpresa, pero el Señor sabe por dónde nos lleva. Decía un fraile una vez, tenía su compañero, que era de aquellos que quería, yo quiero ser misionero, quiero ir allá, quiero ir a evangelizar allá al Amazonas, y en su juventud pues él quería ir a evangelizar, a mover a la conversión. Y su primera obediencia, como dicen los religiosos, ¿no? Su primera misión, ¿cuál es? Usted va de profesor a la Universidad de Salamanca. Y él se quedó como, ¿qué? Yo quería ir de misionero y me mandan a dar clases, encerrarme en una universidad. Pero esa era la misión a la que el Señor lo había destinado. Y uno de sus compañeros le escribió una cartita, ¿verdad? Y le decía,
Déjese llevar. Dios nos lleva como no viendo. Un día llegará en que se contemplará lo que Dios quiso hacer con usted. Y ya viejito el fraile contaba esta anécdota. Y miren, decía, si no hubiera sido por estar en la universidad, no hubiera escrito estos 25 libros. 25 libros. Y una teología sumamente profunda y hermosa y recta. Y uno dice, el Señor sabía por dónde lo llevaba, porque de esa universidad pudo formar a tantos religiosos y sacerdotes, a tantos misioneros después, podríamos decir también. Dios a veces nos lleva como no viendo. Aquel poco de gente que estaba en la casa queriéndole poner Zacarías al niño, Juan se va a llamar. Y que no le creyeron a Isabel, le fueron a preguntar a Juan, y Juan con una tablita, como estaba mudo, Juan es su nombre. Dios entra en nuestra historia, nos sorprende con sus novedades, y es importante que nosotros nos sepamos abrir a la novedad y a la sorpresa de Dios para acoger la alegría que produce en nosotros. Porque ese es el otro elemento de estas lecturas. Dios entra en tu historia y produce como fruto la alegría. Podríamos preguntarnos nosotros hoy, ¿verdad? Mi fe, mi experiencia de Dios, ¿se manifiesta en alegría? No digamos que estamos saltando y corriendo por todos lados, no. Pero mi ánimo es alegre. Cuando diagnostico mi fe, la fe me alegra. Si estoy muy triste, la fe me consolará. Si estoy contento, si estoy tranquilo, la fe me alegrará. Y uno se maravilla. Yo decirles a veces, cuando uno está haciendo ciertas planificaciones, ciertas preparaciones de palabra, de homilías, de predicaciones, o incluso cuando uno está buscando colaboradores para alguna misión en particular, a veces a uno le entra como cierto temor, uno dice, habré preparado bien esto, habré hecho bien aquello, estará bien encaminado esto, esta persona será la más adecuada para aquí, ¿a quién puedo poner aquí? Y el Señor sorprende, a veces con un pensamiento en la madrugada, a veces en un momento de oración, o a veces a través de la palabra de algún hermano. Y es maravilloso cómo el Señor no solo nos sorprende en ese instante, sino que cuando uno va y habla con la persona, o pronuncia la predicación, o dialoga con aquel hermano con el que quería resolver un problema, ve como todo, fluidito, 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 y uno se asusta, porque dice, tan fácil, y no habías orado por eso, pues, ¿de qué te sorprendes? Pero es que el Señor nos maravilla, nos alegra. El Señor quiere la bendición para sus hijos, pero hace falta que nosotros también nos dispongamos, aunque tengamos que pasar esos momentos de silencio que muchas veces son los que más nos afligen. Pidámosle al Señor en este día que de cara a la Navidad también nosotros sepamos acoger la llegada del Niño Jesús como la sorpresa de Dios para la humanidad, y recibiéndolo en nuestro corazón, también nosotros hagamos experiencia de esa fe que alegre el corazón de todos y cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo.